Durante el fin de los tiempos, hay una figura conocida como el Anticristo, que gobernará el gobierno mundial final. Algunas personas piensan que ciertos políticos, figuras religiosas o líderes económicos podrían ser el Anticristo. Y aunque puede ser entretenido especular sobre quién podría ser el Anticristo, siento que muchos cristianos usan la palabra Anticristo sin entender realmente quién es y qué hará. Así que en este video vamos a cubrir 10 hechos sobre el Anticristo, para que las personas puedan estar más informadas sobre lo que la Biblia realmente dice sobre él. Hecho número 1. El Anticristo es de un espíritu que rechaza a Jesús. Así que, el primer hecho es que el Anticristo es de un espíritu que rechaza a Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Por esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, del cual han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En este pasaje, Juan explica a los cristianos que aquellos que rechazan el hecho de que Jesús vino como un ser humano son del espíritu del Anticristo. Y la razón por la que Juan dice esto es porque había un grupo de personas en ese momento que estaban difundiendo mentiras sobre quién era realmente Jesús. Luego, Juan dice que estas personas que negaban el hecho de que Jesús era 100% Dios y 100% humano, son de este espíritu del Anticristo. También es importante notar que la palabra Anticristo significa adversario u oponente del Mesías. O en otras palabras, un Anticristo es alguien que está en contra de Jesús y lo opone. Verán, hay muchas verdades sobre Jesús. Él es el Rey de Reyes, el Juez del mundo y Dios encarnado. Y cualquiera que se oponga a Jesús y trate de despojar a Jesús de quién es realmente, es del espíritu del Anticristo. Y vemos más de esto en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que, en pocas palabras, las personas que rechazan a Jesús, por quien realmente es, como se ve en la Escritura, son del espíritu del Anticristo, porque en su rechazo están oponiéndose a Jesús. Y esto nos lleva al siguiente hecho sobre el Anticristo. Hecho número 2. El Anticristo es uno de muchos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, es la última hora. Y como han oído que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es la última hora. En este pasaje, Juan habla sobre cómo es la última hora y cómo las cosas están llegando a su fin en relación con toda la humanidad. Y Juan les dice a los creyentes que el Anticristo viene en tiempo futuro y que ya han surgido muchos anticristos en tiempo pasado. Así que aquí vemos la distinción entre haber una figura especial y específica que será el Anticristo y cómo ya había múltiples anticristos con los que probablemente la iglesia primitiva se había encontrado. Así que tengan en cuenta que, aunque habrá muchas personas que se opondrán a Jesús, habrá una persona específica que se elevará por encima de todos ellos. Hecho número 3. El Anticristo será empoderado por el mismo Satanás. Y verán por qué. En el hecho número 3, el Anticristo será empoderado por el mismo Satanás. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En este pasaje, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que este inicuo y malvado será revelado y que será destruido en la venida de Jesús. Y creemos que este inicuo es el Anticristo,
porque vemos a un líder poderoso ser destruido por Jesús en Apocalipsis, capítulo 19. Así que rápidamente quiero que miren Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, que dice: «Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad». Ahora, por favor, noten que el dragón en este pasaje es simbólico del diablo, y esta bestia es alguien que recibe su poder, su posición y su autoridad del mismo diablo. Así que muchos cristianos ven a esta bestia en Apocalipsis y al inicuo en Tesalonicenses como la misma persona, porque ambas personas serán directamente influenciadas por Satanás de una manera poderosa. Y lo que encuentro interesante es que en Mateo, capítulo 4, cuando Jesús es tentado en el desierto, Satanás le ofrece a Jesús los reinos del mundo y toda su gloria, y Jesús lo rechaza. Así que parecería que Satanás podría hacer la misma oferta a otro individuo, porque por lo que vemos en este inicuo, se le dará un poder extraordinario, y pronto verán el tipo de autoridad que tendrá. Hecho número 4. El anticristo gobernará el mundo por 3 años y medio. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 y 7. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Lo que vimos en la segunda mitad del versículo 7 en Apocalipsis 13 es el hecho de que la bestia del mar, también vista como el anticristo, gobernará sobre todas las personas y naciones. Y esto es algo que no hemos visto antes en la historia humana, donde un solo hombre gobierna el mundo entero y cada nación en él. Pero, a pesar de lo impresionante que eso pueda parecer, solo podrá gobernar durante 42 meses, o 3 años y medio. Y muchos cristianos creen que estos 3 años y medio tendrán lugar durante la segunda mitad de la tribulación de 7 años. Entonces, ¿qué hará durante su gobierno? Vemos una pequeña parte de eso. Hecho número 5. El anticristo se parará en el templo de Israel. En el hecho número 5, el anticristo se parará en el templo de Israel. Mateo, capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. En este pasaje, los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús qué sucederá antes de su regreso al final de los tiempos. Y Jesús les dice que durante ese tiempo habrá esta abominación desoladora en el lugar santo. Así que algo interesante aquí es una profecía que aún no se ha cumplido, y es esta abominación desoladora de pie en el lugar santo. Para aquellos que no lo saben, el lugar santo es una sección del templo de Israel, y cuando había un templo, tenía una sección llamada el lugar santo, y luego había otra sección llamada el lugar santísimo, y en ella estaba el arca de la alianza. Así que aquí, en el lugar santo, es donde estará esta abominación desoladora. Y solo para que sepan, el templo de Israel fue destruido por el Imperio Romano en el año 70 d.C., y no ha estado de pie desde entonces. Así que actualmente, en el año 2024, no hay lugar para que nadie se pare. Y lo que también encuentro tan fascinante es que cuando visité Israel en 2018, Israel estaba ya haciendo preparativos para reconstruir su templo. Estuve presente en una presentación sobre el futuro templo de Israel, y aprendí que Israel tiene los materiales necesarios para la construcción, así como los sacrificios y las cosas necesarias para los sacerdotes. Lo único que no tienen es el permiso para construirlo aún. Así que mientras estaba sentado allí, pensaba lo increíble que es que nos estamos acercando al momento en que la abominación desoladora tendrá un lugar para estar de pie. Y volviendo a este título de abominación desoladora, una de las razones por las que creemos que Él es el anticristo es porque en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículos 3 y 4, vemos al inicuo que mencionamos en el hecho número 3, situándose en el templo de Dios. Así que, dado que ambos están en el templo durante el tiempo de la venida de Cristo, vemos la abominación desoladora en Mateo 24 y al inicuo en Primera de Tesalonicenses como la misma persona, el conocido como el Anticristo. Entonces, ¿por qué querría el Anticristo estar en el templo de Israel? Veamos por qué. Hecho número 6. El Anticristo se exaltará a sí mismo y actuará como Dios. En el hecho número 6, el Anticristo se exaltará a sí mismo y actuará como Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este pasaje, Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica qué esperar del Anticristo, y vemos aquí que se opondrá a Dios y se elevará por encima de todo lo que es adorado. Así que no solo se exaltará por encima del Dios de la Biblia, se posicionará por encima de todas las deidades de todas las otras religiones del mundo. Así que, a sus ojos, no hay otro Dios más que Él mismo, y eso no es todo. Hecho número 7. El Anticristo se opondrá a Dios y a todo lo que Dios es. Veamos el hecho número 7. El Anticristo se opondrá a Dios y a todo lo que Dios es. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En este pasaje vemos a la bestia del mar, o el Anticristo, blasfemar, insultar y hablar grandes males contra Dios, y hablará mal del nombre de Dios, de su tabernáculo, también conocido como el templo, y de los que moran en el cielo. Así que este Anticristo no será alguien que sea amable con las personas religiosas. En cambio, se establecerá como el único que debe ser adorado y insultará a Dios, y se parará en el templo de Dios, y esencialmente les dirá a las personas: no hay Dios, solo estoy yo. Y para aquellos que piensen que un tipo así será rechazado por las personas y repelido por su arrogancia y orgullo, están equivocados. Hecho número 8. El Anticristo será adorado. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En este pasaje, Juan nos dice más sobre el Anticristo. Y vemos aquí que todos en la tierra que no son verdaderos seguidores de Jesús adorarán al Anticristo, lo que significa que se someterán a él. Y porque se posicionará por encima de Dios y de todas las cosas que son adoradas, el Anticristo será el que sea celebrado, respetado y honrado por encima de todas las religiones del mundo. Y si hay alguna negativa a adorar al Anticristo, habrá consecuencias terribles, como se ve en el hecho siguiente. Hecho número 9. El Anticristo derrotará a los cristianos. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En este pasaje, vemos que a la bestia del mar se le permitió luchar contra los santos o el pueblo de Dios y vencerlos. Y vemos esto con mayor profundidad a lo largo del capítulo 13 de Apocalipsis. Y la bestia del mar, o el Anticristo, trabajará con la bestia de la tierra, o el falso profeta, y trabajarán juntos para hacer que el mundo se someta a ellos. Y el falso profeta intentará obligar a todos a recibir una marca en su mano derecha o en su frente para controlarlos. Y sabemos que esta es la marca de la bestia, y cubrimos la marca de la bestia en uno de nuestros videos anteriores. Puedes hacer clic en el enlace en la descripción para verlo. Pero en resumen, durante el gobierno del Anticristo, que ocurrirá durante la tribulación,
se distribuirá la marca de la bestia a las personas, y aquellos que se nieguen a adorar a la bestia y recibir su marca serán condenados a muerte, lo que se cree que es la decapitación. Así que no solo el anticristo se opondrá a Dios, sino que vendrá ferozmente contra el pueblo de Dios hasta lograr matarlos. Porque, como se ve en Apocalipsis 13:7, Él los vencerá y tendrá victoria sobre ellos. Sin embargo, aunque el anticristo pueda tener esa victoria, al final de todo, perderá. Hecho número 10. El anticristo será derrotado por Jesús. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En este pasaje, Juan nos dice el destino final del anticristo, y será capturado y lanzado vivo al lago de fuego por el mismo Jesús. Sé que muchas veces representamos a Jesús como lleno de amor, bondad y perdón. Y es importante notar que aunque Jesús es amor, también es justo, y no dejará sin castigo al hombre que mató a su pueblo. De hecho, Juan, capítulo 5, versículo 22, nos dice que Jesús es el juez del mundo, y durante la segunda venida de Jesús, Él derrotará al anticristo, silenciará su voz y traerá justicia al responsable de matar a millones de personas. Para aquellos de ustedes que están interesados en saber quién es el anticristo, aunque no sepan exactamente quién es, aún pueden aprender hechos sobre quién es y lo que hará. Así que tengan en cuenta estos 10 hechos. El anticristo es de un espíritu que rechaza a Jesús. El anticristo es uno de muchos. El anticristo será empoderado por el mismo Satanás. El anticristo gobernará el mundo por 3 años y medio. El anticristo se parará en el templo de Israel. El anticristo se exaltará a sí mismo y actuará como Dios. El anticristo se opondrá a Dios y a todo lo que Dios es. El anticristo será adorado. El anticristo derrotará a los cristianos y el anticristo será derrotado por Jesús. Déjame contarte una historia rápida. Crecí jugando mucho fútbol y cuando estaba en la secundaria había un chico conocido como el número 1 en fútbol. Era rápido, fuerte y sin importar quiénes fueran los capitanes del equipo, siempre era el primero en ser elegido. Si él estaba jugando, de hecho, ambos padres eran atletas olímpicos. De todos modos, siempre que era elegido y me encontraba en el equipo de ese chico, había un gran alivio. Y por 2 razones. Una, porque no tenía que cubrirlo. Y 2, porque ganar sería más fácil. Así que cuando se trata de los últimos tiempos y el anticristo, si te encuentras temeroso o preocupado, quiero que te detengas y recuerdes quién está en tu equipo. Tienes a Jesús, el Rey de Reyes, que es todopoderoso y defensor de los débiles. Así que mientras el otro lado pueda tener al anticristo en su equipo, puedes descansar sabiendo que su reinado solo durará 3 años y medio, mientras que Jesús reinará por toda la eternidad. Así que no hay comparación. Entonces, avanzando, que todos podamos testificar a tantas personas como podamos para que ellos también puedan ganar. Y si te preguntas por qué Jesús quiere estar en tu equipo, es porque Jesús te ama